¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta semana número 24, día 4 también de la plataforma Aprendo en Casa. Hoy vamos a tener una sesión interesante en el área de matemáticas que siempre está centrada en la resolución de problemas. La actividad para el día de hoy se llama Relacionamos información numérica. Vamos a encontrarle una relación entre dos cantidades. La meta para el día de hoy, lo que vamos a tener que lograr como estudiantes es resolver problemas que implican establecer relaciones entre magnitudes utilizando una tabla de proporcionalidad. La semana pasada hemos estado viendo ya algo acerca de estas magnitudes numéricas y proporcionales. Hoy día también vamos a resolver un problema que tiene que ver con eso. Primero recordemos el proceso de resolución de problemas. Siempre es clave recordar el proceso. Número 1, primero, leer el problema. Segundo, identificar la pregunta y los datos en relación a ella, al problema. Tercero, representar el problema, representarlo de alguna manera, gráfica, simbólica o numérica. Cuarto, pensar en una estrategia. Quinto, aplicar esa estrategia y resolver el problema. Y sexto, finalmente, responder la pregunta. Ahora, podría ser que uno aplique una estrategia y no resulte, no logremos dar con el problema o con la respuesta, lo cual nos llevaría otra vez a repensar una nueva estrategia. El caso es que este es el proceso que puede ser redundante, o sea, puede volver a reempezarse otra vez si es que no ha dado resultados. La idea es siempre tratar de encontrar una estrategia la más fácil posible de que resuelva el problema, pero por supuesto eso va a depender mucho de nuestra práctica, va a depender mucho también de que entendamos y comprendamos el problema. Vamos a recordar qué cosa es una magnitud, porque eso tiene que quedar bien claro. Acudí yo al diccionario de la Real Academia Española y me dice que la magnitud es el tamaño de un cuerpo. La magnitud también es una propiedad física que puede ser medida, como por ejemplo la temperatura, el peso, etc. Cuando hablamos de etcétera puede ser la masa, la longitud, la altura, etc. Mi fuente, ahí está, es el diccionario de la RAE, cualquiera puede entrar, por lo tanto mi fuente es fiable también, está claro el contenido. La semana pasada en los problemas que vimos, podemos notar que las magnitudes que entraron en juego en ese problema, por ejemplo, fue el número de tortas, porque es algo que se puede contar, como dice ahí la definición. Se puede contar y se puede ser medida. Puede usar los dedos o las manos o simplemente la mente para contar el número de tortas. También para contar o medir el tiempo transcurrido, lo cual lo puedo expresar yo en segundos, en minutos, en horas o en días, años, décadas. Para eso puedo emplear yo un cronómetro, un reloj, un calendario, etc. Tenemos también otra magnitud que se empleó la semana pasada, fue medir la cantidad de huevos. De igual forma yo puedo emplear también una rayita por cada huevo o numerarlos también, contarlos simplemente si es que tengo la capacidad para hacerlo. Otra cosa que se puede medir también es el camino recorrido por una persona, los pasos que dio una persona. Puedo medirlos en metros, en kilómetros también. Entonces también son ejemplos de magnitudes porque pueden medirse. Un número no es una magnitud, por si acaso. La magnitud es algo que se puede medir, más bien, al cual se le puede asignar una cantidad. Pero el número por sí mismo no es una magnitud. Creo que ya quedó aclarado esto, entonces ya podemos ir a la primera fase que es leer el problema. El problema para hoy es: los estudiantes de quinto grado de las secciones A y B investigaron el origen de las vacunas. Qué bueno. De estos estudiantes, solo 3 de cada 10 buscaron información en fuentes confiables como el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y universidades. Oigan, qué mal, ¿no? Que solamente 3 de cada 10 estudiantes buscaron información en fuentes confiables. Quiere decir que los otros 7 buscaron información quizá en las redes, ¿no? O en Wikipedia, que como ya lo he dicho en varios vídeos, lo he aclarado, no es una fuente confiable.
Si el total del número de estudiantes que buscaron información acerca del origen de las vacunas asciende o suman 70, ¿cuántos buscaron información en fuentes confiables? Lo que nos está diciendo este problema es que entre las secciones A y B del quinto grado, entre todos, suman 70 estudiantes. Se les dio trabajo, pero no todos hicieron como se les había sugerido. Entonces vamos ya con los datos, ya que tenemos un poquito más claro el problema. Vamos a registrar los datos en una tablita también. Siempre es bueno hacerlo en una tabla. ¿De dónde son los estudiantes? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿De dónde son? ¿Cuántos son en total? ¿Qué debían hacer ellos? ¿Cuántos buscaron información en fuentes confiables? ¿Y qué queremos averiguar? ¿De dónde son los estudiantes? De quinto grado. ¿Cuántos son en total? Está claro, son 70. ¿Qué debían hacer ellos? Según el trabajo, debían buscar información en fuentes confiables, siempre en fuentes confiables. Pero ¿cuántos buscaron información en fuentes confiables? 3 de cada 10 estudiantes. No nos dice cuántos son en total los que buscaron en fuentes confiables, solamente nos da como dato que de cada 10 estudiantes, 3 lo hicieron. Quiere decir que si yo hago grupos de 10, puedo sacar 3 de cada grupo y esos son los que han buscado en fuentes confiables. Es una forma de resolverlo también. La pregunta, lo que queremos averiguar es justamente esto. ¿Cuánto es el total de estudiantes que buscó información en fuentes confiables? Eso es lo que queremos averiguar. Entonces vayamos a representar el problema y a pensar en una estrategia. Por un lado tengo un grupo de estudiantes a los cuales se les ha dejado un trabajo, buscar en fuentes confiables, en la web, por ejemplo, ya que estamos hablando de educación a distancia, toda la información la podemos encontrar sobre todo en la web, en la internet y en distintas páginas de los organismos que son confiables, ¿no? Para darnos información valedera y certificada. Pero ¿qué ha sucedido cuando les dieron el trabajo? Que de cada 10 chicos, ¿qué pasó? Solamente 3 habían revisado fuentes confiables. Solo 3 habían cumplido con la indicación que su maestra les había dado. Entonces esto nos lleva a pensar que podemos utilizar una tablita, ¿no? Hay varias estrategias, pero vamos a tomar esta. Una tabla. ¿Por qué una tabla? Porque podemos registrar la cantidad de estudiantes, es una magnitud, y la otra es estudiantes que consultaron fuentes confiables. Son los dos datos que nos ha dado el problema. Entonces tenemos dos magnitudes que sí podemos contar, a los cuales sí les podemos asignar un número. Entonces vamos a registrar eso de una buena vez en nuestra tabla. Vamos a aplicar la estrategia. Ahí está la tabla que tenemos, la cantidad de estudiantes y los estudiantes que consultaron fuentes confiables. Por un lado, el problema nos dijo que de cada 10 estudiantes, ahí está, ¿cuántos fueron los que consultaron fuentes confiables? 3. Entonces podemos nosotros seguir completando nuestra tabla, hallar qué pasa cuando son 20 estudiantes, cuando son 30, cuando son 40, cuando son 50, cuando son 60, hasta 70, ¿no? Yo voy a saltearme de una vez hasta 70 estudiantes. Eso es lo que queremos averiguar. ¿Qué pasa cuando son 70 estudiantes? ¿Cuántos estudiantes consultaron fuentes fiables? Por un lado tengo que en la tabla de 10 estudiantes, observen ustedes, que de 10 estudiantes son 3 los que han buscado en fuentes confiables. Pero ¿qué pasa cuando son 20? ¿Qué ha pasado de 10 a 20? ¿Qué ha sucedido? Que se ha multiplicado por 2, o este es el doble, ¿no? 20 es el doble de 10. Quiere decir que si hubiesen 2 grupos de 10, también deberían haber 2 grupos de 3, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a aplicar. Mira, arriba multipliqué por 2, abajo también tendría que multiplicar por 2. Entonces, si fuesen 10 estudiantes, 3 consultaron fuentes confiables. Pero si fuesen 20 estudiantes, ya serían 2 veces 3. 3 más 3, 6 estudiantes. Es lógico, ¿no es cierto? Como eso les decía la semana pasada, en esto de las magnitudes proporcionales, porque fíjense que van subiendo, mientras más estudiantes sean, también son más estudiantes los que
consultaron fuentes fiables. Eso irá también aumentando de forma lógica. Uno aumenta, el otro aumenta en la misma proporción. Veamos qué pasa cuando ahora pasamos a 30. 30 viene a ser 3 veces 10, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que de 10 para llegar a 30 lo tengo que multiplicar por 3. Por lo tanto, también abajo tendría que hacer lo mismo, ¿no? De 3 multiplicarlo por 3 y me dará 9. Claro, porque recuerden chicos que 30 es 3 veces 10. De cada grupo de 10 son 3 estudiantes que consultaron fuentes fiables. Quiere decir que si son 3 grupos de 10 son 3, 3 y 3 de cada grupo. En total 9. Ya está claro este problema. Ahora podemos trabajar con el siguiente. Para llegar a 40. Observen que para llegar a 40 yo puedo también hacer varias operaciones diferentes. Miren que 40 es como si sumara 2 veces 20 también. Si 2 veces 20 es 40, quiere decir que 2 veces 6 también me puede salir acá. De otra forma puedo encontrar 40 sumando 10 más 30, ¿no? Por cada 10 son 3 y por cada 30 son 9. Si yo lo junto a los 10 con los 30 tengo 40. Por lo tanto también los estudiantes que consultaron fuentes confiables también serán 3 más 9, será 12, ¿no? Vamos a ver si se cumple también tal y como lo estamos haciendo desde hace poco. Pero de 10 para 40 significa que lo tuve que multiplicar por 4. Por lo tanto, lo mismo tendré que hacer aquí abajo, ¿no? 3 por 4 me da 12. Ahí está, lo que estábamos razonando. En esta tabla, por eso yo les digo siempre, apliquen toda su lógica. ¿Cómo llego a 50? Puedo decir 10 por 5, 50, ¿no es cierto? Por lo tanto, 3 por 5 será 15. Acá me tiene que salir 15. Pero ¿de qué otra forma puedo encontrar o completar este 50? Sumando 20 más 30, ¿verdad? 20 más 30. Por lo tanto, sus correspondientes son 6 y 9. 6 más 9 es 15, ¿ve? También me sale 15 por ese lado. Ahí está. Entonces, ¿cómo puedo hallar directamente el 70? El 70 yo lo puedo multiplicar al 10 por ¿cuánto? ¿Por cuánto tengo que multiplicar para que me dé 70? Por 7, ¿verdad? Por 7 veces. Por lo tanto, al 3 también será por 7 veces. ¿De qué otra manera puedo obtener el 70? Sumando 30 más 40, ¿ves? 30 más 40, 70. Entonces también acá tendré que sumar, ¿no? 9 más 12, 21. También puedo sumar 50 más 20. También me da 70. Entonces su correspondiente del 50 es 15, su correspondiente del 20 es 6. 15 más 6, 21. Miren que de varias formas diferentes yo puedo encontrar ese número que falta ahí. Bueno, hagámosla simple. 10 por 7, 70. Por lo tanto, abajo, 3 por 7 será 21. Resuelto el problema. Observen que en estas tablas de proporcionalidad es muy sencillo. En estas tablas de proporcionalidad es muy sencillo trabajar cuando comenzamos a llenar los primeros datos. Basta que empecemos a llenar los primeros datos, ya los demás, los siguientes, pueden salir de diferentes maneras, solamente utilizando la lógica. Vamos entonces a responder la pregunta porque ya acabamos de descubrir cuántos estudiantes consultaron fuentes confiables del total de los 70. Han sido 21. Entonces respondemos la pregunta del problema. Yo, profesor, dice esa señorita, esa niña. Ella responde, el total de estudiantes que buscaron información en fuentes confiables fueron 21. Eso es correcto. Respondía la pregunta del problema, que ha sido bastante sencillo, chicos. No creo que tengan dificultades para resolver este reto. El reto es responder una pregunta que se parece bastante, igual acá, solamente que son secciones C y D, pero esta vez 7 de cada 10 estudiantes buscaron información en fuentes no confiables. Esto lo hicieron al revés. 7 de cada 10 buscaron en fuentes no confiables. Dice, si el total del número de estudiantes que buscó información acerca del origen de las vacunas asciende a 70, otra vez, o sea, es la misma cantidad de estudiantes. ¿Cuántos buscaron información en fuentes no confiables? Bueno, es más o menos el mismo problema. Igual aplica tu tabla, o si tienes otra forma, no hay ningún problema. Recuerda que las estrategias son variadas para responder
un problema, siempre y cuando nos lleve a comprender y a resolver correctamente el problema. Muy bien. Luego de resolver este problema, tenemos un trabajo adicional en el cuaderno de trabajo. En la página 138 tenemos un par de problemitas también relacionados con el tema de las magnitudes proporcionales. Problema número 5 dice: una empresa de taxis ofrece el traslado desde distintos puntos de la ciudad. Su tarifa es de 8 soles por cada 6 kilómetros de recorrido. Según la tarifa de la empresa, ¿cuánto deberá pagar cada usuario que contrate este servicio? Y siempre, como les digo, chicos, aquí se trata de aplicar mucho la lógica. Si a mí me cobran 8 soles por cada 6 kilómetros, quiere decir que mientras más kilómetros viaje en ese taxi, pues naturalmente más dinero también tendré que pagar. Y si voy menos kilómetros, también tengo que pagar menos. Eso es absolutamente lógico. Entonces, aquí hay 4 personas que nos están preguntando: ¿cuánto tengo que pagar yo? Elio dice que mi casa queda 18 kilómetros de mi trabajo. Ese es el recorrido que va a hacer, 18 kilómetros. Lucio dice: para llegar al aeropuerto recorreré 42 kilómetros, bastante. Ada dice que para ir a la universidad recorrerá 30 kilómetros. También es una distancia bastante grande. Pepe, en cambio, dice que para ir al estadio recorrerá 3 kilómetros. Es cerca. Entonces responde aquí: ¿cuánto se paga por cada 6 kilómetros? Aquí el problema ya lo está diciendo. Eso debe quedar absolutamente claro. Segunda pregunta: ¿se puede calcular cuánto se paga por un kilómetro? ¿Se puede? De poderse calcular, por supuesto que se puede, ¿no? Si son 6 kilómetros, 8 soles, quiere decir que por un kilómetro es dividir el número 6 en 6 partes iguales, ¿verdad? Por lo tanto, también a 8 soles lo tendría que dividir en 6 partes iguales. Pero la pregunta es, ¿me conviene hacerlo? ¿Realmente me conviene? ¿Me sirve el averiguar cuánto pagaré por cada kilómetro recorrido? Parece que no, porque miren, él va a recorrer 3, 30, 18 y 42. Son números enteros. Parece que no me conviene en realidad. ¿Por qué? Da tu razón. Creo que algo de eso ya te acabo de decir. Resuelve el problema entonces. Aquí ya nos está facilitando la tablita. Aquí está para cada una de las personas. Y observa, acá están las magnitudes. La primera magnitud es la distancia en kilómetros. Y la segunda magnitud es la tarifa en soles. La tarifa es lo que te cobran. 6 kilómetros, ¿cuánto pago? 8 soles. Este es para Pepe. Pepe recorre, dice 3 kilómetros. 3, acá tendrá que poner 3, pues, ¿no? 3 en kilómetros. ¿Qué cosa es 3 del 6? 3 no es su doble de 6, ¿verdad? 3 es la mitad del 6. Quiere decir entonces que Pepe pagará también la mitad de 8. ¿Cierto? Es lo que aprendimos en la tabla anterior cuando trabajamos el problema. Si a este número 6 yo le saco la mitad para obtener este 3, quiere decir que también a 8 soles le saco la mitad para calcular cuánto paga nuestro amigo Pepe. Y lo mismo tengo que hacer con los demás, ¿no? Elio es 18, Ada 30 y Lucio 42. Trata de encontrar por cuánto tendrías que multiplicar este número 6 para obtener los números de acá, y será lo mismo que tienes que hacer abajo. Es lo lógico, mira. Si Pepe viaja 3 kilómetros, que es la mitad de 6 kilómetros, es obvio que tiene que pagar la mitad también. Pagará 4 soles. ¿No es cierto? Es lo que va a salir acá. Entonces tú calcula lo demás y luego completas tu respuesta. En la pregunta número 6 dice, o el problema 6, para mejorar la biblioteca de una comunidad, qué bonito, se solicita a los pobladores hacer un donativo de 2 soles 50 por familia. Oiga, qué bueno es esto, ¿eh? Que la comunidad se organice y hagan un acuerdo que cada familia aporte 2 soles 50. ¿Cuánto dinero reúnen si colaboran 10 familias? Una primera pregunta. ¿Y qué tal si colaboran 20 familias? Será el doble de 10, ¿no? Y 100 familias, uy, mucho más también. Entonces ya nos está también sugiriendo que hagamos una tabla aquí. Pregunta, ¿qué magnitudes
son las que se relacionan con en el problema. ¿Qué magnitudes son? Por un lado tengo la primera magnitud, donativo por familia, ¿no? Es lo que voy a darle un valor. El donativo por familia, que es 2 soles 50. Y la otra magnitud, donativo, ya sé, me estaba confundiendo. La primera magnitud será el donativo, ¿no es cierto? Donativo es 2 soles 50. Y la segunda magnitud será el número de familias, porque observa que aquí es una familia, aquí es 10 familias, 20 familias y 100 familias. Esa es la segunda magnitud. Entonces será donativo en soles, ¿no es cierto? Y la segunda, número de familias. Para una familia, ¿cuánto? Ya lo dice acá. Una familia, 2 soles 50. Entonces calcula para 10 familias. 10 es 10 veces 1, ¿no es cierto? Ya está fácil esto, ¿eh? 20 será 20 veces 1 y 100 familias será 100 veces 1 o 10 veces 10 también, si es que hallaste esto. Recuerda que aquí se trata de aplicar siempre la lógica. Disculpa que te repita cada rato, pero quiero que quede bien claro eso. Aquí es cuestión de lógica. No puede suceder algo absurdo, como que, por ejemplo, mientras más familias aporten, haya menos dinero. Eso es absurdo. Aquí se tiene que aplicar la lógica, chicos. Entonces, una vez que completas tu tablita, ya puedes responder las preguntas. Problemas bastante sencillos, como dije, y insisto, disculpen, problemas donde aplicamos simplemente nuestra lógica de cada día, aquella con la que nacemos, aquella con la que crecemos y aquella con la que moriremos. Esa lógica tan elemental de nosotros los seres humanos. Bien, chicos, ese ha sido entonces el trabajo para el día de hoy, bastante sencillo. Muchísimas gracias por su atención y, como siempre, que Dios me los bendiga, y deben subir los chicos del Monte Carlo el problema resuelto, el reto, y también la página del 138 del cuaderno de trabajo. Muchísimas gracias.